Ahí está ya. Bien, pues buenos días a todos. ¿Alguna duda que hayan tenido hasta este momento de los videos o de la actividad final, del proyecto final? Hemos asignado quiénes ¿Perdón? va a hacer cada uno de los... En nuestro equipo de aquí de procesamiento digital de señales, estábamos definiendo quién iba a realizar cada uno de los filtros. Tiene que funcionar en un solo programa de MATLAB, Así es. Sí, en principio, dos en uno solo. sí, todo en uno solo. Así es. De El acuerdo. detalle ahí es de que cada uno de los integrantes del equipo debe de saber qué es lo que está haciendo los demás, ¿no? Y los resultados los tienen que plasmar ¿cómo se llama? En el reporte, ¿no? En el Entonces, documento. Sí. ajá, así es. Entonces, para que estén conscientes de eso. Em, bueno, de hecho, también les quería avisar, falta un examen departamental. Entonces, el último examen departamental se los programaría para el próximo martes. ¿De acuerdo? Sí, el próximo Ok. martes todavía estamos a tiempo. Entonces, en ese último examen departamental, se vería a partir de lo último que vieron fue, bueno, lo último que vino en el otro examen fue, ¿cómo se llama? Ecuaciones de diferencia y creo que parte de transformada Z, ¿no? Entonces, en este otro iría sobre transformada Z, transformada de Fourier y, y diseño de filtros, transformación bilineal, aproximación de la derivada con la diferencia, etcétera. O sea, el procedimiento de cómo poder transformar sistemas analógicos a un sistema discreto, ¿de acuerdo? Entonces, para que se pongan a repasar de eso, y de eso vendría el segundo examen departamental. No está complicado, nomás sí tienen que estudiar, ¿ok? Eh, en cuanto al En cuanto al proyecto final, el proyecto final, a ver, en principio, eh, no, aquí va a estar. ¿El semestre cuándo les había dicho que se acaba? 6 de junio. A ver, dejen aquí. Déjenlo, confirmo aquí. Aquí ya me habían pasado la información. De un momento. Un momentito. Ok. En principio el curso se termina el 6 de julio, ¿no? Martes 6 de julio. Eso significa que ustedes, de hecho ya habíamos fijado la fecha para entregar el proyecto final, ¿no? Lo podemos fijar que me entreguen para el jueves 1 de julio. Para ese proyecto final, a diferencia de las otras actividades, va a haber una sesión de preguntas más bien, va a haber una sesión de preguntas. Yo les voy a preguntar y en función de lo que me contesten, también es parte ¿cómo se llama? De esa calificación, ¿no? Entonces, sería que nos conectáramos bueno, se conectaran el 1 de julio y les estaría revisando ese día, ¿de acuerdo? ¿Dudas de esto?
Perdón, profesor, no escuché cuándo sería el segundo examen departamental. El próximo martes. Muy bien, muy bien. Martes, hoy estamos a, oye, ¿qué estamos? Hoy estamos a 15, sería el 22. Y ya Ok, para que agarren esta semana, bueno, lo que queda de esta semana, la siguiente, y los pocos días de la última semana de clases para que se enfoquen en sus actividades y en su proyecto final. ¿De acuerdo? ¿Cómo van Sí, con profe. eso del proyecto final? Bueno, ayer comenzamos la implementación al menos del filtro pasabajas. Estábamos determinando si le metemos un audio, bueno, sabemos que el espectro de audio audible por el ser humano va de 20 Hz a 22 kHz, pues estábamos determinando si le aplicamos el filtro pasabajas a una frecuencia de corte de 20 Hz o unos 240 más o menos. Ya los filtros pasabandas, ya ajustarlos para que dependiendo de la banda de frecuencia que se ajuste, por ejemplo, 2200 kHz o 5000 Hz, pues se haga la atenuación de la señal. Ujú. Sí, ahí en el caso del ecualizador, traten que los 4 filtros abarquen todo el espectro, ¿no? O sea, por ejemplo, si van a agarrar todo el espectro audible desde 20 Hz hasta 20 kHz, podría ser un filtro pasabajas que corte, no sé, a 200 Hz, después un filtro pasabandas que vaya de 200 no sé, ¿9 a kilos? por ejemplo, ¿no? Después otro de 9 kilos a 12 kilos y después de 12 kilos en adelante que sería el pasaaltas, ¿no? O sea, Sí. traten de que los 4 filtros agarren todo el espectro posible, ¿no? Si es que, ¿cómo se llama? Si es que se deciden por agarrar todo el espectro, ¿no? O sea, aquí lo que tienen que tomar en consideración es de que si trabajan con el espectro hasta 20 kilohertz, significa que la frecuencia de muestreo tiene que ser arriba del doble de eso, ¿no? O sea, arriba de 40 kilomuestras por segundo. 40 kilómetros por segundo. Así es, ¿de acuerdo? Entonces, son esas consideraciones que tienen que hacer a la hora del diseño, pues. En principio no se les debe de complicar tanto porque lo van a hacer simulado en MATLAB. Ya es un poco más demandante si lo hubieran tenido que implementar en un micro, ¿no? Pero creo que por el momento está bien así, pues. ¿De acuerdo? Sí, está bien, profe. ¿Alguna duda de todo lo que hemos visto, de las actividades, del proyecto final? Profe, ese truquito de pasar el audio por el filtro digital, ¿cómo se hace? Es que yo no entendí muy bien esa parte, ya que Pero tenemos los filtros hechos. pues no es truquito, es ya procesamiento como tal, ¿no? Y ah, de hecho, es básicamente lo que hicieron en la actividad 2 de convolución, cuando convolucionaron la señal de los sonidos de la granja, o la correlación, pues, los sonidos de la granja con, por ejemplo, con un maullido, ahí estaban haciendo una correlación. La correlación lo podemos ver como una convolución también, ¿no? Y el convolucionar una señal con algo, realmente lo que estamos haciendo es filtrando esa señal con ese algo, pues. Entonces, aquí lo que estaría cambiando sería, en vez de convolucionar ese sonido de la granja con otro sonido, lo estarían convolucionando con la respuesta al impulso del filtro y lo que obtengan a la salida ya sería la señal filtrada, ¿de acuerdo? Entonces, ahí la metodología a seguir sería en MATLAB jalar el audio desde un archivo, por ejemplo, y a eso aplicarle los filtros. Si todavía van un poco más allá, MATLAB les da la posibilidad de ir jalando el audio en tiempo real e irlo procesando, pues. O sea, no ir procesando de archivo en archivo, sino el audio que va entrando en la computadora es el que se va procesando, pues. Pero ahí ya depende de cómo es como lo quieran implementar, las técnicas que se siguen, pues. Si es por archivos, es el archivo que ya conoce, bueno, el comando que ya conocen, ¿no? El WebRed, por ejemplo, ¿no? Y si no,
si quisieran, por ejemplo, procesar el audio en tiempo real, pudieran irse a Simulink, y Simulink, uno de los bloques de entrada que tiene es jalar el audio directamente de la entrada de micrófono, por ejemplo, ¿no? Pero ahí ya depende qué es lo que quieren hacer, pues. Ya entiendo, profe. Ahora, profe, ya ve que nosotros ya hemos obtenido nuestro filtro. Si lo queremos convertir en otro filtro, nada más le hacemos el cambio en la función de transferencia, ¿verdad? Sí. Entonces, ya ve que las heces las sustituimos pues por algo muy grande, por una expresión muy grandota. Esta expresión quedaría ya grande, quedaría muy grande a la hora de tener nuestra función de transferencia. Y o sea, sí le entendía lo de transformada bilineal, pero siento que con algo así de grande se me dificultaría bastante y quisiera ver si ahorita podíamos resolver un ejemplo así parecido con una expresión así de gigantesca para que a la hora de la hora no se me dificultara tanto, pues, ni a mis compañeros. Pues es que de hecho, conceptualmente no es difícil. Lo que es difícil es que es mucha manipulación algebraica. Creo que eso es lo complicado, pues. O sea, básicamente el procedimiento a seguir es: diseñan bien un filtro pasabajas, hacen el cambio de variable, bueno, un filtro pasabajas analógico, hacen el cambio de variable para que ese filtro pasabajas se convierta en un filtro pasabanda o un filtro pasaltas o lo que ustedes quieran. Y una vez que ya tengan ese filtro analógico pasaltas, por ejemplo, lo que hacen es una transformación bilineal, es decir, transformar ese filtro analógico a un filtro digital. Ese sería como tal el procedimiento. Ahora bien, con el afán de que no se les complique tanto, pueden utilizar ¿cómo se llama? El Toolbox de MATLAB para hacer para diseño de filtros digitales. ¿De acuerdo? No sé si ya lo han utilizado alguna vez. No, profe, la neta no sé qué hace. ¿Cómo se llama ese add-on de MATLAB, profe? A ver, déjenles comparto mi pantalla. A ver, en un momento. Es que hay uno para simular, que es el Simulink, y este permite agregar diferentes bloques para hacer Sí, una gama de bloques. sí, O también está el Symantec, algo así. Simulink les permite hacer la programación, pero con bloquecitos, pues. ¿De acuerdo? Esa es una cosa. Y uno de sus bloques es justamente filtros. Lo único que le tienen que pasar a ese bloque de filtro es, ¿cómo se llama? Ya sea las características del filtro o la respuesta al impulso del filtro. O bueno, la posición de los polos y ceros. Ahorita no tengo en mente bien qué es lo que se le tiene que pasar, pero es alguna de esas tres cosas, ¿no? Ya sea la respuesta al impulso, la posición de los polos o los ceros, o ¿cómo se llama? O las características propias del filtro. A ver, dejen que abra MATLAB. Sí ven mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe, profe. está cargando MATLAB. Sí, profe. Ok. Bien. Ese Toolbox está... Acá estás. No. ¿Dónde estás? Es que me cambiaron ya. Pues, acá. Entonces, se pueden ir aquí a... De hecho, hay muchas. La que les interesaría a ustedes sería la de Signal Processing y específicamente esta que dice Filter Designer. De hecho, hasta hay un toolbox específico para procesamiento digital de señales que dice Toolbox DSP. Sí.
tanto para MATLAB como para Simulink. Sí, de hecho Sí, eso tiene implementado funciones, por ejemplo, esta justamente, la del diseño de filtro. Entonces aquí, por ejemplo, ya les dice qué es lo que quieren diseñar. Por ejemplo, un filtro pasa altas, no es que sea, por ejemplo, un filtro Butterworth. Eh, Aquí ya les pregunta cuál es la frecuencia de muestreo, cuál es la frecuencia de paro, cuál es la frecuencia de paso. De hecho, aquí está, ¿cómo se llama? Todo graficado. Aquí es f-stop, f-paso. O sea, aquí con estos dos parámetros estarían delimitando cuándo está pendiente. Y ustedes pueden decidir de qué orden quieren que sea el filtro. Por ejemplo, bueno, si especifican el orden del filtro, por ejemplo, un filtro de orden 5, lo único que les va a pedir lo único que van a poder meter es la frecuencia de corte, ¿no? Entonces, pasando esos parámetros, ya les entrega el polinomio, la función de transferencia les entrega tanto el polinomio del numerador como el polinomio del denominador, ¿de acuerdo? De hecho, eso se los entrega al, creo que aquí, filter coefficients, acá está. Aquí está. Aquí lo único que hay que ver, a ver nomás, bueno. A ver, vamos a que, ok. Lo único que hay que ver, bueno, aquí en filter coefficients. Lo único que hay que ver aquí es de que ¿cómo se llama? Ese filtro que es de orden 5, se lo separa en 3 filtros de orden cuadrado, ¿de acuerdo? Los cuales van a ir conectados o se conectan en cascada, ¿de acuerdo? Es decir, esta herramienta lo que hace es diseñar 3 filtros de orden 2 y lo que tendrían que hacer es conectarlos uno en cascada con el otro. Y aquí ya les arroja los coeficientes del numerador y los coeficientes del denominador de cada uno de esos filtros, ¿de acuerdo? Y esto es lo que terminarían implementando, pues. ¿Sí? ¿Alguna duda? A ver. Ay, no quedó la pantalla más larga. Acá estás. Entonces, eso es lo que, ¿cómo se llama? Eso es lo que podrían hacer, por ejemplo. Tal vez si no quieren complicarse la existencia, pueden decir, vamos a diseñar puros filtros de orden 2. Entonces, eso lo único que les arrojaría sería un filtro, un solo bloque de filtro, y ya, harían este procedimiento para diseñar el filtro pasabajas, el filtro pasaltas y los filtros pasabanda, ¿de acuerdo? Y eso es lo que terminarían implementando. Y estos de aquí son los coeficientes del numerador y el denominador, es decir, con estos coeficientes construyen el polinomio en dominio z. Por ejemplo, en este caso particular sería z cuadrada menos 2z, o bueno, expresándolo como z a la menos 1 sería 1 menos 2z a la menos 1 más z a la menos 2 dividido entre 1 menos 1.1739z a la menos 1 menos, queda más, 0.11169z a la menos 2. ¿De acuerdo?
Y eso ya sería su filtro, pues. ¿Sí? Sí, profe, Entonces, ya entendí. eso sería en cuanto al diseño del filtro. O sea, esta herramienta les arroja ya los coeficientes del filtro. Y para hacer la implementación, pueden hacer la programación en MATLAB o pueden irse, ¿cómo se llama? A, a Simulink, por ejemplo, ¿no? Que Simulink les da un poco más bueno, les da las mismas opciones que MATLAB, pero de manera más gráfica, ¿no? Entonces puede ser un poco más sencillo, ¿no? Si tienen instalado el Toolbox de, ¿cómo se llama? De procesamiento digital de señales. Profe, y ahorita que acabamos de hacer el filtro ¿ya es en su forma digital o Sí, todavía ya. hay que darle? Ah, ya está. Esa herramienta les arroja ya filtros digitales. Por eso les preguntó la frecuencia de muestreo. Ah, ya está. A ver, dejen que abra. A ver. Es un poco lento esto. A ver, denme un momento. Ay, qué lento está esto. Ah, no, creo que ya se trabó esto. A ver. Ah, ya. Ok. Ah, siguen ahí, ¿verdad? Sí, profesor. Sí, profe. Ay, creo que en esta computadora no se va a dejar mucho. Aquí, ya. A ver, entonces, por ejemplo, ah, ok. Aquí pueden, por ejemplo, jalar el audio del micrófono, bueno, del dispositivo de audio ¿cómo se llama? De la computadora o desde un archivo, ¿no?
Ok. ¿Qué quiere? A ver, en un momento, no sé qué. Bueno, ahí está. Bueno, a ver. Entonces, ese es en cuanto a jalar el audio, ¿no? Por ejemplo, eh, signal processing. A ver, aquí está. Filtering. Por ejemplo, pueden agarrar este, discrete filter. Aquí se le pondría los, ¿cómo se llama? Ay, los coeficientes que habíamos dicho hace un rato. Ahí están, los coeficientes del numerador y del denominador. ¿De acuerdo? Y aquí nomás cuidar de que en qué forma queremos implementarlo, ¿no? Forma directa 1, forma directa 2, etcétera. Y ya por último, un, ¿cómo se llama? Un sumidero, que aquí podrían poner, por ejemplo, ¿cómo se llama? La bocina de la computadora o incluso un analizador de espectro, ¿no? Entonces, ya lo único que tendrían que hacer sería ir uniendo todas las partes, ¿no? Y por ejemplo, con esto ya tendrían implementado un filtro, ¿no? En su caso, lo que tendrían que hacer sería un, ¿cómo se llama? Un ecualizador. O sea, sería repetir este procedimiento. Por ejemplo, pongamos otro. Tendrían que poner 4 filtros. Ahorita ya estoy poniendo, por ejemplo, 2. La idea detrás del ecualizador es de que, a ver, denme un momento, por favor. Bueno, listo, ¿cómo se llama? Ya estoy aquí. Entonces, a ver, no, ¿dónde quedó? Aquí están. Entonces, lo único que faltaría, por ejemplo, sería, ¿qué es lo que hace un ecualizador? Ustedes lo que pueden hacer con un ecualizador es modificar, ¿cómo se llama? La ganancia que tiene cada
que tiene cada banda, ¿de acuerdo? Entonces, a la salida de cada uno de esos filtros, faltaría poner un, ¿cómo se llama? Un bloque de ganancia, o sea, en donde ustedes pudieran controlar si quieren toda la señal de ese filtro, una parte de ese, ¿cómo se llama? Una parte de la señal de ese filtro, etcétera, ¿no? Y por último, un bloque de suma. La suma, aquí estás. Porque eso es lo que hace básicamente un, ¿cómo se llama? Un ecualizador, ¿no? Ustedes van controlando cuánta energía quieren que pase cada banda y al final mezclan las dos, ¿cómo se llama? Bueno, en este caso las 4 señales, ¿no? Y así a grandes rasgos, esta parte que tienen aquí sería su ecualizador. Obviamente lo que va a ir cambiando serían las respuestas al impulso de estos filtros. O sea, aquí tendría que ser la respuesta del impulso del filtro pasabajas, del primer filtro pasabanda, del segundo filtro pasabanda y por último el filtro pasaaltas. ¿De acuerdo? Y ya ustedes en tiempo real podrían ir cambiando la ganancia de estos, ¿cómo se llama? De estos bloques de ganancia. Es decir, quiero que en este momento se escuche todas las frecuencias bajas. ¿Qué es lo que harían? Pues lo que estarían haciendo sería poner las otras bandas con una ganancia de 0. Eso lo que estaría sucediendo es de que no estarían obteniendo energía por estas otras ramas y lo único que estaría pasando sería la energía que pasa a través del filtro pasabajas, por ejemplo, ¿no? Y eso se vería reflejado tanto en la bocina, lo estarían escuchando, así como en el analizador de espectro. ¿De acuerdo? Profesor, ¿de ¿Sí? dónde agarró, cómo se llama el bloque que es el de audio? ¿Este de acá? Ese, sí, ese, pero el que está también al extremo para poder escuchar los dos. ¿Cómo se llama cada Ok. uno? Esos están en... Ay, ¿dónde quedó? Aquí en el toolbox de DCP. Los bloques de entrada y de salida, es decir, el del audio y el de para visualizar o la bocina, los de entrada están aquí en los que dicen source. Si ven, son los mismos que estaban en el otro que era de audio o lo que sea. Y los de salida están en esta parte que dice sinks. Source es fuentes y sink es sumidero. Ok. Y aquí tienen varias posibilidades, ¿no? Pueden verlo en un analizador de espectro, en un osciloscopio, en la bocina, que les mande el archivo a un archivo. Bueno, o sea, el audio de salida que se los manda a un archivo WAV, que se los mande a su workspace en MATLAB, que incluso, bueno, este bloque es nuevo, que los mande por UDP, es decir, a través de Internet, el resultado que vayan obteniendo. ¿Ok? Y de las fuentes, bueno, aquí no está el del micrófono. Eso va a estar por acá encontré uno de audio. Y obviamente el bloque zoom tendría que tener, por ejemplo, barras paralelas, suma, barras paralelas, suma, barras paralelas, suma, para que así pudiera sumar todas las señales, ¿no? Porque obedece a una función booleana. No, no booleanas necesariamente, o sea, este bloque de suma dices, ¿verdad? Sí, es que si le das clic al bloque de suma, te Ah, establece los parámetros para ajustarlos. sí, sí, sí. Sería, em, creo que así. Y Sí, lo que les pone son 4 entradas, entonces, sí, aquí ya estarían las otras 2 entradas, ¿no? Aquí lo que hay que puntualizar es de que, por ejemplo, aquí en este caso particular estoy poniendo 1 la ganancia de esta rama y 0 en esta, pero perfectamente podrían poner aquí
0.3 de ganancia, entonces eso significaría que nomás dejaría pasar el 30% de la energía proveniente de esta rama. ¿Estamos de acuerdo? Igual que como lo hacen en un ecualizador de audio, en donde ustedes mueven las perillas y en función de eso deciden qué tantos agudos, qué tantos graves, qué tanta voz dejan pasar, etcétera, ¿no? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, básicamente esto es lo que estarían, ¿cómo se llama? Estarían implementando. Aquí ya tienen, al parecer aquí ya tienen, ¿cómo se llama? Filtros, pasabanda, rechazabanda, etcétera, ¿no? Oiga, Pasa, profe, ¿qué pasó? Simulink, Te escucho entrecortado. No sigo sin escucharte, disculpa. Si quieres, escríbelo. MATLAB o lo tengo que descargar, lo de Simulink. Simulink, Simulink es como un... Que eso de Simulink, ¿de dónde lo...? El Simulink, una vez que inicializas Bueno, el es lo MATLAB, que... si ya tienes MATLAB, te metes al apartado de Add-ons, que es como para añadir otro tipo de programas que se usan en conjunto con MATLAB. Y ahí buscas Simulink y lo descargas. Exactamente, o sea, MATLAB cuando lo adquieren, que de hecho está creo todavía libre para ustedes como estudiantes, les pregunta qué es lo que quieren instalar, ¿no? Y está MATLAB solito, que lo único que les instala es todas las operaciones matemáticas, o sea, esta interfaz, ¿no? Ya está. Esta interfaz con los comandos, o sea, los comandos básicos de manipulación de matrices y todo eso, ¿no? Luego viene como programa extra, pero en el mismo instalador, Simulink, y ya lo que les instala es la interfaz gráfica esta de los bloques, ¿no? Y adicionalmente vienen todos ¿cómo se llama? Los toolbox, ¿no? Que ahí sería todas las librerías para procesamiento de señales o para diseño de filtros, para control, para lo que ustedes quieran. Ustedes tienen el control de qué es lo que quieren o qué es lo que no quieren instalar. Por ejemplo, creo que yo lo instalé todo, pero hay toolbox de comunicaciones, de lógica difusa, procesamiento de señales, estadística, hay de genética, de todo lo que se imaginan hay típicamente toolbox, ¿no? Y ustedes tienen el control de si lo quieren instalar o no, pues. Una vez que ya tienen instalado todo eso, desde la ventana principal de MATLAB, ahí les da todas las opciones. Por ejemplo, aquí está ¿cómo se llama? El botón para inicializar el Simulink, ¿no? Ya le hacen clic y ya les aparece la pantalla que les mostré ahorita, ¿no? Esas dos pantallitas, pues. La de ¿cómo se llama? La de las librerías y la de su entorno de trabajo, que sería de acá, pues. Y aquí ya lo único que tendrían que hacer es correrlo y se estaría ejecutando en tiempo real, pues. ¿Sí? Sí, profe. Ok. Entonces, ah, creo, creo que una buena aproximación de lo que pueden hacer es algo similar a lo que estoy haciendo aquí, ¿no? O sea, no irse a lo más sencillo de que sería jalar el filtro pasabajas, por ejemplo, que tienen aquí ya. A ver, démosle un momento en lo que se carga. Ahí está. Por ejemplo, ese es un filtro pasabajas ya y seguramente lo único que les va a pedir es la frecuencia de corte. Sí, ya las características del filtro, ¿no? La banda de paso, bueno, sí, la banda de paso, ¿cómo se llama? La frecuencia de paro, cuánto quieren de rizado en la banda de paso y cuánto es la atenuación máxima mínima que requieren, ¿no? Esos parámetros se pueden ver aquí en esta gráfica. A ver.
Esta sería frecuencia de paro. Esta distancia de aquí a aquí sería el rizado que pueden permitir ustedes. La atenuación mínima sería esta línea roja de aquí. O sea, aquí vean que están asegurando por lo menos 80 decibeles de atenuación. Y, ¿qué les decía? Frecuencia de paso sería esta y frecuencia de rechazo ya sería esto de acá. O sea, con eso están determinando esta transición, esta pendiente. ¿De acuerdo? Y bueno, eso, o sea, se los permite hacer, ¿no? Pero creo yo que para que no sea tan simple y que entiendan un poquito más qué es lo que está sucediendo, pueden utilizar este bloque en donde sí tienen que alimentarlo con los parámetros del, ¿cómo se llama? Con los parámetros con los coeficientes del polinomio del numerador y del denominador, es decir, con lo que se calculó eh, ¿cómo se llama? En la herramienta esta de diseño de filtros, ¿no? O si lo hicieron a mano, pues aquí ya nomás le pasan esos coeficientes, pues. Y con eso sería todo, pues. ¿Ok? ¿Sí? Sí, está Sí, bien, profe. profe. Ok. Entonces, esto es lo que estarían ejecutando, lo que estarían desplegando, por ejemplo. O sea, le pueden poner la bocina para que ustedes auditivamente se den cuenta si está haciendo lo que tiene que hacer o no su, ¿cómo se llama? Su, ¿cómo se llama? Su ecualizador. Pero ya básicamente lo que estarían reportando sería, por ejemplo, la salida de este analizador de espectro, ¿no? Aquí lo único que no recuerdo es, aquí está. Pueden poner de que tenga 4 entradas, una entrada que sea, o bueno, 5 entradas, ¿no? O bueno, la cantidad de entradas que ustedes quieran. Una entrada que sea directamente para la señal original y una de estas otras entradas que sea para la salida del ecualizador o para cada salida de cada una de estas, ¿cómo se llama? De cada uno de estos filtros, ¿no? Y entonces así ya se puede ver gráficamente que sí está haciendo lo que tiene que hacer ese filtro, pues. ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí, profe. Bueno. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Alguna otra duda? Profe, yo estoy teniendo problemas con la actividad 4. Ya ve que tenemos que sacarle la función de transferencia a la función que nos da, a la ecuación de diferencia. Ajá. Pues yo ya se la estuve saque y saque y le intenté con muchos métodos y jamás me queda como le queda a usted en sus resultados, porque ya ve que ahí pone una gráfica y ahí salen ya los polos y los ceros, pero jamás me quedan igual, entonces pues parece que la estoy haciendo toda mal La y actividad, quería ver, ¿no? sí, en la actividad 4. A ver, dame un momento para ver la actividad 4. La de transformada Z, ¿no? Ah, sí. No se crea. No, a ver, dejen también chico. En la actividad 4 lo que les doy es un diagrama de polos y ceros y a partir de eso tienen que obtener la ecuación de diferencias. Ah, no. Ah, sí. La respuesta. Tienen que determinar si el sistema es estable o inestable y por qué. ¿Cuál es la región de convergencia? ¿Cuál es la función de transferencia? Y a partir de eso, determinar la respuesta al impulso y la respuesta a un escalón unitario. No sé en dónde estás atorado.
Lo que pasa es que yo le hago así, como le digo, trato de sacar la transformada la función de transferencia a la ecuación de diferencias y nunca me sale como la tiene usted ahí en su diagrama. Pero, a ver. A ver, dame un momento. De nuevo, a ver, aquí. Ahí está. Estamos hablando de esta actividad, ¿verdad? Sí. Ok. Esto de aquí es un punto, o sea, esto es, ¿cómo se llama? Algo totalmente aparte, ¿no? Que tienen que ustedes resolver esta ecuación diferencias con transformada z y resolverla. Y en otro punto aparte, otro sistema totalmente distinto, el cual está definido por este diagrama de polos y ceros, es responder justamente estos puntos, pues. O sea, esto no está relacionado con esto de acá abajo. Ah, con razón. Ujú. Sí, sí, o Profe, sea, una última pregunta. sí, No, terminé con lo que le estaba explicando a mi compañero. ok. No, pues sería eso, pues, de esto. Sí, profe, ya entendí. Entonces, una cosa es la de diferencias y otra es la del cuadrado ese que nos pone. Sí, o sea, una es esta ecuación de diferencias que está aquí, Ajá. bueno, esta de aquí, resolverla con la transformada z. Perfecto, ya tienen esa parte. Y luego, aparte, en algo totalmente distinto, es irse a este diagrama de polos y ceros, donde esta línea punteada es el círculo unitario, y a partir de esta información que yo les estoy brindando aquí en este diagrama de polos y ceros, responder estos cuestionamientos, ¿no? Primero, ¿el sistema es estable? Y si sí lo es, ¿por qué lo es? ¿Cuál es la región de convergencia? ¿Cuál es la función de transferencia? Es decir, a partir de esta posición de polos y ceros, determinar o sacar cuál es la función de transferencia, ¿no? Es decir, obtener esa razón de polinomios del numerador y el denominador, ¿no? Y a partir de eso, determinar cuál es la respuesta al impulso y la respuesta al escalón unitario de esa función de transferencia. Y por último, corroborar que eso que están haciendo sea idéntico a lo que obtendrían si utilizaran el comando de MATLAB, el TF, por ejemplo. Oiga, profe, ¿el escalón unitario qué es, por cierto? Todavía no le entiendo eso. El escalón unitario es una función que vale 0 para valores de tiempo negativos, o sea, para n igual a -1, -2, -3, -4, así sucesivamente. Y vale 1 para cuando n es igual a 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, así sucesivamente. Entonces, esa función la tengo que sacar o sea, tengo que meter mi función de transferencia en esa función. Tienes que, a ver, si recuerdan, la función de transferencia, por definición es, bueno, en este caso sería h de z, sería igual a y de z entre x de z, ¿no? Y es ese cociente de polinomios, donde esa x de z, o sea, lo que está y de z sobre x de z, sería la entrada, ¿no? De esa x de z. Entonces, lo que tendrían que hacer es esa función de transferencia, multiplicarlo por la expresión en el dominio z del escalón unitario. Ustedes tienen que ver cómo transformar el escalón unitario al dominio z, hacer la multiplicación de esos dos en el dominio z, y eso que obtengan, sacarle la transformada z inversa, y así ya obtendrían la respuesta de ese sistema al escalón unitario. Ah, bueno, profe, está bien. Ya ¿Sí? entiendo. Ok. ¿Alguna otra duda? Yo, profe, Sí. tengo el mismo problema en la 3 y en la 4 Ujú. con el escalón unitario. ¿Cómo lo puedo representar en MATLAB? Que ya tengo el código para hacer la ecuación de diferencias, pero el código unitario, como yo lo vi en la página de MATLAB, no me lo acepta. El escalón unitario, o sea, para hacer la simulación en MATLAB, ¿verdad?
Sí, sí. A ver. Démosle un momento. Bueno, de hecho ya voy a cerrar Simulink, que creo que es lo que está demandando muchos recursos. Ok. Bueno, el comando de transfer function ya, ¿cómo se llama? Ya más o menos lo conocen, ¿de acuerdo? Algo que pueden utilizar aquí en MATLAB para evaluar sistemas sería el comando, ¿cómo se llama? A ver, denme un momento. A ver. Ok. Ok. El comando impulse les evalúa un sistema a una respuesta impulso, es decir, un impulso en el instante de tiempo cero. ¿Ok? Y si quieren a un escalón unitario, creo que es con step. Ajá, sí, sería con este comando, con step. Entonces, lo único que tendrían que hacer es ponerle ¿cómo se llama? Step y la función de transferencia de su sistema. O si no, si lo quisieran ya más intuitivo, pueden utilizar LTI View. De hecho, a ver, dejen ver si lo LTI. Ajá. Tiene una interfaz gráfica ya MATLAB. En donde ustedes le pueden pasar, bueno, aquí sería LTI View entre paréntesis ¿cómo se llama? El sistema que quieren analizar. Y aquí ya les grafica lo que ustedes quieran. Por ejemplo, aquí está. Por ejemplo, respuesta al escalón unitario, que sería step, respuesta al impulso, les puede graficar el diagrama de Bode, el diagrama de Nyquist, el diagrama de polos y ceros, etcétera. Por ejemplo, a ver, nomás aquí rápido. A ver, definamos un sistema rápido. A ver. Primero le tienen que pasar los coeficientes del numerador. Por ejemplo, 1, menos 1. Los del denominador, que sea 1, 2, 3, por ejemplo. Y como se trata de un sistema discreto, no, falta la ganancia. A ver, no, denme un momento. Help TF. A ver, ¿qué se le pasa? Numerador, denominador y así periodo de muestreo. Entonces, por ejemplo, algo rápido, ¿no? Coeficientes del numerador, por ejemplo, 1, menos 1. Coeficientes del denominador, por ejemplo, 1, 2, 3. Y como se trata de un sistema discreto y ahorita no conocemos el periodo de muestreo, le ponemos como tal menos 1. Eso ya les define ¿cómo se llama? El sistema, ¿no? Su función de transferencia. Si quisieran analizarlo, LTI View, pondrían LTI View y esa función de transferencia. Y aquí está, por ejemplo, aquí les muestra la respuesta ¿cómo se llama? Al escalón unitario. Pero si quisieran ver alguna otra cosa, por ejemplo, podrían ver la respuesta al impulso.
Y ahí está ya la respuesta al impulso. O si quisieran ver el diagrama de polos y ceros, a ver, en función de esta respuesta, ¿cómo pensarían que es el sistema? ¿Estable o inestable? ¿Los escucho? ¿Alguno? De hecho, ¿siguen ahí? Ya que andamos, profe. A ver, voy a ponerles de nuevo. Vamos a ver la respuesta al impulso. Ahí está su respuesta al impulso. Vean, la respuesta se va hasta, bueno, aquí a donde grafica, a 10 a la 28. O sea, es una respuesta, la salida es muy grande. Entonces, ¿el sistema es estable o inestable? ¿Cuál es? ¿Qué piensan? Inestable. Es correcto, es inestable, porque están metiendo una señal acotada y les está entregando una salida que empieza a crecer sin cota. De hecho, aquí ya el simulador le para, ¿no? Pero vean que la señal es excesivamente grande. Y eso lo podemos corroborar, por ejemplo, con el diagrama de polos y ceros. Para este sistema que yo puse en particular, va a tener dos polos y si se dan cuenta, aquí están los polos. ¿Sí se alcanzan a ver? Sí. Sí. Si se dan cuenta, esos polos están afuera del círculo unitario, por lo tanto el sistema es inestable. ¿Ok? Entonces, de esta manera pueden hacer la evaluación de este sistema o bueno, de un sistema en MATLAB, pues. Lo que tendrían que hacer en la actividad es ustedes hacer a mano la respuesta al impulso y la respuesta al escalón unitario y que eso que obtengan, corroborar que se parezca con lo que pueden obtener o obtienen con ¿cómo se llama? Con MATLAB. ¿Sí? Sí, profe, pero yo me refería a la actividad 3. A ver, Nos da una ecuación de diferencias y a resolver la mano, eso ya lo hice. Y después en la simulación para corroborar, cuando quiero meter el escalón unitario no me da nada. Ese era el detalle. ok. Esta, ¿verdad? Sí, ese, profe. Ok. Lo que se podría hacer para simular esto de aquí, o sea, es esta ecuación de diferencias, ¿correcto? Ahí básicamente ya esa ecuación de diferencias ustedes la pueden implementar directamente en la computadora, o sea, x de n es la entrada, y de n es la salida, ¿no? Y de n es la salida actual, y de n menos 1 es la salida en el instante de tiempo anterior, y y de n menos 2 es la salida hace 2 instantes de tiempo. Entonces, lo que podrían hacer es codificar un programa recursivo en donde en cada iteración arroje la salida actual y está aceptando la entrada actual, que sería x de n, y las salidas pasadas sería y de n menos 1 y y de n menos 2. Y ahí lo que estarían haciendo es de que la entrada actual siempre la estarían poniendo con el mismo valor, es decir, 1, 1, 1 siempre, pues. O sea, sería algo, por ejemplo, a ver, para no quedarnos con la duda. Bueno, ¿me acuerdan ahorita cómo es la función para pasarlo en MATLAB? Y de n más 2 y de n menos 1 más y de n menos 2 igual a 3 de x de n. Entonces, cerramos esto. A ver. Por ejemplo, podría ser algo similar a esto, ¿no?
¿Qué quedamos que era? Y de n es igual. Podemos despejar Creo que era y de n es igual a y n 1, y menos 1. Ok. Ah, se me perdió. Aquí estás. 3 por x menos 2. Están de acuerdo en esta parte, ¿no? Despejando solita y de n es igual a 3 de x, o 3 veces la entrada actual, menos 2 veces la salida pasada, menos la salida antepasada. ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces ya lo único que tendrían que hacer es esto sería lo que tendrían que codificar, ¿no? Entonces, cada vez que manden a llamar la función, va a estar aceptando la salida pasada, la salida antepasada y la entrada actual. Hace el cálculo y se los arroja como la salida en este instante de tiempo, ¿no? Pero a su vez también les va a arrojar cuáles son la salida pasada y la antepasada para la siguiente iteración, que es lo que estamos haciendo aquí al actualizar estos valores. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, la que es ahorita la salida pasada, para la siguiente iteración va a ser ya la salida antepasada y la salida actual para la siguiente iteración se va a volver la salida pasada. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Acá, vamos a ponerlo. Guardar. Entonces, por ejemplo, podemos correr esto desde 1 hasta 100. Mandamos allá o ejecutamos este código, por ejemplo, 100 veces, ¿no? Que es lo que estoy haciendo con este ciclo. Y lo que voy a ir haciendo es aquí nomás faltó algo. E de 1 es igual a 0. No, me va a marcar error, perdón. A ver. Ya, ok. X igual a 1. Las condiciones iniciales, y de 1 igual a 0. Y de 2 igual a 0. Ahora sí. Por i igual a 1 hasta 100. Ok, no la reconoció porque se me hace que no estoy en la carpeta. Ahí está, ya lo corrió. Lo que acabamos de hacer y ya le podemos poner plot y. Y ya, aquí vemos, por ejemplo, para esa ecuación muy en particular, vemos de que la salida, esa y, empieza a crecer sin cota, ¿no? Entonces,
Bueno, ahí ya sería corroborar o contrastar con lo que se les está pidiendo en la actividad, ¿no? Bueno, que el resultado que vayan obteniendo lo obtengan con MATLAB, pues. Y sería obtenerlo de manera recursiva, así como se hizo ahorita, pues. ¿Dudas? Disculpe, profe, ¿subiría este video a la plataforma? Es que yo tenía una duda exactamente en la misma parte de la actividad. Sí, ahorita, Y bueno, quería ver. Ajá. en un rato más lo subo. Ok, ok. Muchísimas gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? No por el momento, profe. Sí, a grandes rasgos, así como se haría, pues. Voy a quitar esto ya. A ver, ¿dónde quedaron? Aquí está. Bueno, ¿dudas, comentarios, algo? Pues no, profe, ya sería todo de mi parte. Ya nomás para terminar la actividad. Pues sí, enfóquense en las actividades, enfóquense en la actividad final y pues el próximo martes sería examen departamental también para que repasen un poco, pues, ¿de acuerdo? Profesor, una El examen pregunta. es a la misma hora de clase. A ver, primero Yolanda, sí, dime. No, perdón. Solo le quería preguntar si esta entonces sería nuestra última sesión o habría una el jueves que viene. Em, pues yo creo que lo podríamos dejar como última sesión, a menos de que ustedes se topen con alguna dificultad y quieran que otra sesión como para resolver dudas o algo así acerca del proyecto final, por ejemplo. Pero en principio, si no hay algo más, pues esta podría ser la última. ¿Sí? Sí, profe, igual, pues cualquier duda con el proyecto final le podríamos enviar un correo, ¿no? También se puede. Sí, sí, sí. Ok. Como en todo el semestre, ¿no? Ok, a ver, ¿y Diego? ¿Qué ibas a comentar? Sí, el examen es a hora de clase, ¿verdad? Sí, sí, Ok, el examen sería el martes a la hora de clase en la plataforma de aquí de Classroom, pues. Así como el primero, pues. ok. Gracias, profe. De nada. ¿Alguna otra cuestión? ¿Algo que quieran añadir? Creo que no. ¿No? Pues si no hay nada por el momento, entonces con esto podríamos terminar. Nomás recalcar, ¿no? Lo de la actividad final, el proyecto final sería para quedamos que 1 de julio, ¿de acuerdo? El 1 de julio sí nos conectaríamos aquí de manera así virtual como ahorita para hacer la evaluación, ¿no? Por equipos, les haría preguntas y respuestas, pues, ¿de acuerdo? Aquí les pediría que me entregaran, por ejemplo, un día antes, ¿cómo se llama? Sus reportes, por ejemplo, y yo en función de eso los voy programando, ¿no? O sea, en la plataforma les digo, el jueves 1 de julio, de 11 a 11:15, el equipo 1, por ejemplo, o bueno, los integrantes de tal equipo a esa hora, ¿no? Entonces ya los evaluaría y en ese instante de tiempo, posiblemente ya les daría su calificación a ese equipo, ¿no? Y así nos iríamos sucesivamente. Entonces sí sería necesario que, por ejemplo, para el 30 me enviaran ¿cómo se llama? Su reporte, por favor. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo? No, profe. Pues si no hay nada, entonces con esto podríamos terminar el día de hoy. Y pues cualquier cosa,
pues no duden en contactarme por correo electrónico. Trato de contestar lo más rápido posible. Y pues ahí estoy en contacto con ustedes, ¿no? Ok, Entendido, profe, muchas gracias. Sí, profe, muchas gracias. No, ¿de qué? Pues que estén muy bien y no se les Bye. olvide el examen el martes. Profe, gracias. Bueno, Dale, pues, hasta profe, luego. bye, profe. Bye. Sale, profe, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.